Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Línea 1, aquí en Radio Usach 94.5 y diariousach.cl. También nos puede seguir por las redes sociales y las plataformas digitales de Radio Usach y Santiago TV. Daniela Figueroa Videla, aquí comienza Línea 1. ¿Cómo está? Muy buenos días, Alejandro y Álvarez. Muy bien en este miércoles ya 29 de octubre, en una jornada que se viene calurosa, al igual que el día de ayer. 28 va a ser la máxima para esta jornada. Y comenzando, como siempre, acá en la 94.5, saludamos a nuestro compañero, el periodista Gonzalo Espinosa. ¿Cómo estás, Gonza? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Contento de estar acá. Se ve contento, sí, se escucha contento Sí, además también. un verde esperanza hoy día, Gonza. Claro, Le hace juego con los ojos. Oye, importante. Puro piropo últimamente hacia nuestro compañero, ¿ah? ¿La verdad? Mira, ¿puedo decir algo? No, decir quién, La Fuente. Ya. Lo compararon con uno de los hombres más guapos de la política chilena, el que tiene mayor aprobación en el ámbito político, que incluso gente dice, él es la versión madura del Frente Amplio. Si yo te digo Maipú. Ah, el alcalde Godano. Sí, Fue mucho. lo han comparado Fue con... mucho. No, yo diría que Guapetón. un poquito más alto nomás, Tomás, pero belleza hay. Así que muy buen piropo el que te... Así es Línea 1, hay de Sí, todo. Me puse contento. Obvio, era que no. Compañero, como siempre, revisemos los resultados de la pregunta de ayer martes. Exacto. Ayer martes le preguntamos a nuestro público en nuestras redes sociales @Radio Usach y @TV Usach por esto que reveló la encuesta CEP, que indica que mejoró la percepción de los chilenos respecto a la economía. Un 6% afirmó que es porque cambiará el gobierno. Ya. Por eso mejora la percepción. Un 9% sostuvo que las encuestas están equivocadas. Y un 85% señaló a que se debe a que hay logros concretos. O sea, la percepción tiene que ver con la realidad en este caso. Exacto. Más que una expectativa. Más que una expectativa. Ya, buenísimo. Y vamos con la pregunta del día de hoy, que ya está alojada hace unos segundos en @Radio Usach, @TV Usach. Bueno, el generalísimo de Matei, Diego Paulsen, aseguró en un punto de prensa que ellos son la mejor opción para derrotar al comunismo y a este gobierno de atorrantes. Increíble. O sea, de parásitos del comando de Cast, pasamos a los atorrantes en el comando de Evelyn Matei. Claro. O sea, está buscando el voto en segunda vuelta por si pasa. Sí, pues. Bueno, el único que dice que podría pasar, o la posibilidad que podría pasar por los 3/3 de la derecha, es Alberto Mayol por la encuesta de la Cosa Nostra. Claro. Entonces, Puede haber un voto ahí, un voto oculto, pudiera haber. Sí. Y ojalá pasara algo para que romper este esquema. que quién sabe, tal vez se Una con equivocan Milei. la encuesta a veces. También, Bueno, en todas partes se han equivocado. sí. Claro. Bueno, pero respecto a estas declaraciones, ¿qué estamos preguntando? Estamos preguntando a la gente qué le parecen estas declaraciones. Lo pueden responder en @Radio Usach y @TV Usach. Estas tres opciones. La primera es que es soberbia. La segunda es que están desesperados. Y la tercera es que es una lógica de guerra fría. Y la cuarta, todas las anteriores. Podemos sumarla. Elija aquella que le parece más expresiva. ¿Por qué no pusimos de estas como opción declaraciones. que era una declaración atorrante? Igual. Se nos fue. No fue. No estábamos tan creativos, Ya. es que es muy temprano. Muy temprano, sí. Faltó café. Ya, no, está bien. Así que estas son las declaraciones de Diego Paulsen en torno a este gobierno, ya porque ya no es solo, como decíamos, esto de la negligencia, que no saben hacer las cosas, que se está cayendo el país a pedazos. Ahora ya los trata de atorrante. Es fuerte ese apelativo, encuentro yo, ¿ah? Sí, fuerte. Muy fuerte. onda Milei, muy Milei. Bueno, así cuando empiezan las descalificaciones de este tipo, después se pierde el respeto en política y cuando hay que llegar a acuerdos, se cruzan esas cosas y lo impiden. Pero en fin, vamos con más temas. Sí, vamos a seguir revisando temas que están en el debate y por supuesto vamos ahora, querido Alejandro Guillé, con tu editorial, la reflexión en torno a lo que está pasando en sobre todo nuestro país en esta ocasión y con esto que hablábamos también de la encuesta CEP, vamos con la editorial entonces de Alejandro Guillé. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial.
Y ahí ya empezamos con la editorial. Lo primero, ¿ustedes escucharon la expresión agoreros del pesimismo en el segundo gobierno de Bachelet? Sí, me No, suena. en el primero. Me suena algo, En el vagamente. primero se instaló esa frase, agoreros del pesimismo, los flagelantes y eso fue en Lago. Siempre ha habido alguna discusión. Ahora es inepto, atorrante, parásito y todo. Pero yo les voy a contar que estaba revisando con más detenimiento a raíz de esta cifra que circula de que Chile está mejorando la economía. Y para no quedarme en el escepticismo, decir, ¿de dónde salieron con esto? O solo la percepción. Claro que es una mera percepción. Resulta que algo de cierto hay, pues, y no es poco. Los datos están diciendo que está entrando una enorme cantidad de millones de dólares al mes al mercado financiero, de donde se acumula la plata para dar crédito. Por lo tanto, una muy buena noticia porque significa que va a haber dinero para pedir crédito y comprar casa o pedir crédito para instalar un emprendimiento. Y que si es verdad esto, que parece que es cierto, quiere decir que es un flujo interesante. Pero más interesante es que esos flujos no es del dinero que entra y sale, no es como gobiernos, como le llamaban, fondos golondrina, que entran especulando, sino tiene bases reales. Y por lo mismo el flujo no va a detenerse sino hasta una buena cantidad de años más. Para decir lo mínimo, entre 10 y 15 años podría durar el flujo. ¿Cuál es la razón obvia? El boom minero. Fíjate que con todas las excentricidades de Trump, que ha convulsionado todo, ha generado tal incertidumbre que al irse despejando alguna de ellas pasamos del miedo a la esperanza. Y eso ha despertado un nuevo boom minero. Estamos viviendo los precios históricos, aun cuando yo digo, cuidado que el dólar no vale lo mismo, no se puede comparar linealmente porque el dólar ha perdido valor en el mercado internacional, pero está entrando mucho dólar, casi 5 libras ya, Sí. o sea, 5 dólares por libra, y eso es mucho. Pero hay un segundo milagro, y esto es lo más interesante. Yo me recuerdo hace muchos años cuando yo tuve mi lado oscuro en la fuerza. En el poder político. Claro, entré a senador por Antofagasta y iba con todo el entusiasmo. Pero ese no es el lado más oscuro, pero bueno. Claro, yo decía, mira, aquí hay potenciales, los encadenamientos productivos con el cobre, la integración con los vecinos en la zona norte y la revolución de las energías renovables no convencionales. Y yo con esos propósitos hice un programa que nadie se interesó, dicho sea paso. Pero como senador tuve la oportunidad de trabajar en la Comisión de Minería y Energía. Y se lograron, por lo menos, llegar a un consenso de la Comisión Política sobre cadenas de valor y fundición y refinería en Chile. Nunca nos pescaron. Y ahí fue transversal, fue una pena. Pero además trabajamos mucho el sector de energía. Ahí estaba Máximo Pacheco como ministro y sacamos un cambio en la ley que permitió el ingreso de las energías renovables no convencionales a la licitación pública. Y consistió en modificar para que no sea el total del abastecimiento, sino votar por licitación por bloques de energía. Yeah. Por ejemplo, esas energías que entran ciertas horas al sistema, la energía solar o la del viento, que también tiene ese ciclo. Bueno, esas energías pudieron ingresar en un momento en que el precio era carísimo, pero empezó a bajar. Entonces era interesante entrar en ese mercado. Fue increíble el impacto que tuvo, porque el mayor problema de la economía chilena hace 10 años atrás, poco más, era el costo de la energía y la dependencia de los fósiles, Claro. de energía de origen fósil. Primero, porque era muy cara, muy contaminante y muy inestable. Cualquier conflicto mundial y corríamos riesgo de abastecimiento, y la misma provisión de Argentina a Chile, que nos dieron vuelta la espalda Kirchner, el presidente Kirchner, cuando tuvieron un problema en Argentina y dejó de mandarnos gas, ¿se acuerda? Después sí, claro. instalamos todos los tubos para allá. Sí. Bueno, al final la historia fue rara porque nosotros logramos desarrollar el gas natural, que no es lo mejor, pero por lo menos más limpio, y al final les terminamos exportando a los argentinos. Dicho eso, de paso, tuvimos un desarrollo y una inversión en el campo de la energía que nunca habíamos tenido, pero energías limpias, que significa menos contaminación, más salud de la población, no dependencia de potencias extranjeras ni de conflictos mundiales, y además que somos ricos en energías naturales, el mar, la montaña,
el sol maravilloso. Tú sabes que el desierto de Atacama es el mejor lugar del mundo Exacto. para generar energías renovables. Sí. Porque además tiene conexión fácil con los países vecinos para poder transmitir esa energía. El problema que todavía no se termina de resolver es el almacenamiento, pero la inversión fue enorme, proyectos de miles de millones de dólares en Taltal, al interior de Antofagasta, cerca de Calamas y además cerca de los yacimientos mineros, donde está la actividad productiva. Entonces, eso es una base real que hoy día vuelve a recuperar su ritmo. El cobre se dispara, las energías renovables no convencionales también, y están entrando una cantidad de guita, como dicen los argentinos, mira, que llega a asustar. A ver, cuéntanos. Y eso es, no, si estamos hablando de 10.000, 12.000 millones de UF mensuales, solo el sector financiero. Mira. Para que sume a los otros proyectos energéticos de miles de millones, hay una cartera de proyectos, los cuales algunos se concretan o no. Pero tenemos algunos problemas pendientes. La carretera eléctrica fue el otro proyecto que impulsamos desde el gobierno y nosotros en el Congreso nos hicimos cargo, sacamos gobierno el tiempo de Piñera. récord. Fue Piñera y porque lo otro que quería destacar, que es política de Estado. Sí. Lo pescó Bachelet, lo continuó Piñera. No solo la ley sobre licitaciones por bloque de energía, sino la carretera eléctrica, que ahí avanzó bastante Piñera. Fue tanto el boom que esa carretera quedó saturada a poco andar, porque era demasiada la energía que se estaba generando. Entonces hay que avanzar a una segunda carretera y ahí chocamos con los viejos temas de la permisología, de que para poder tirar los cables hay que expropiar y que el que siente que le van a expropiar el terreno que valía, qué sé yo, 100 pesos la hectárea, sube a 2.000 pesos la hectárea. Y segundo, empiezan las evaluaciones ambientales donde empiezan a analizar que los patos yecos se aparan en los cables, qué sé yo, y pueden morir, porque estamos así. Y no se ha podido seguir avanzando al ritmo que era necesario. Pero Chile está en condiciones de generar energía eólica, energía solar, y ahora vienen todas las nuevas tecnologías, ¿no es cierto?, que tienen su origen ya en un trabajo tecnológico también para nuestro país. O sea, en la fuente de energía que se le ocurra, energía renovable, Chile tiene, pero sobrado. Sí. Podría alimentar potencialmente a toda América del Bueno, todo Sur. el tema del hidrógeno verde. Hidrógeno verde, Exacto. por ejemplo, en Magallanes, hidrógeno verde, pero además la eólica, imagínate Magallanes con el viento, eso de las hélices debe parecer de avión, como dan vuelta. Lo digo con mucho entusiasmo porque eso es una base real. El caso del cobre es un bien finito, pero el viento Claro. no se va a acabar, el sol tampoco se va a acabar, las fuentes de agua tampoco, y se puede tener una política de... O sea, bueno, ahí hay más riesgo, Hidráulica, porque claro. hay siempre escasez hídrica y estamos en un cambio climático donde se ve afectado el principal elemento de este planeta, que es el agua, pero entiendo el punto que todavía hay donde recurrir. Sobre todo el sur de Chile, porque originalmente se decía que las plantas, por ejemplo, esas gigantes, a las cuales son una barbaridad por el impacto que tienen, pero cuando en Aysén se empezó a hablar, ¿no es cierto?, de la energía del agua, todos decían es para llevarla a las mineras. No, se pierde mucha energía en el viaje, no sirve. Hoy día es el norte el que está proporcionando energía a todo el país, o a gran parte. Siempre Entonces, el norte, ¿eh? en eso, pero Hay, no, hay ropa Oye, tendida. Claro. pero dígame que los números están equivocados. No. Claro. Digo nomás. No. Claro, o sea, dice que en 2024 ya del total de energía a nivel país, las energías renovables son el 47,4%. Mira, ¿se fija? Y podríamos ir más rápido si resolviéramos estos temas que todo el mundo coincide que ya hay que hacer algo. Ahora, les quiero decir, esto, sobre todo lo de la energía, es la base de una economía, mover las cosas. Y para eso se requiere energía. Pero hay otros elementos que están jugando. Pese a que nos pese, nos guste o no nos guste, esta generación, que hoy día tiene mi edad, incluso algo menos, se está jubilando. Pero comparado con el pasado, a pesar de que hablamos de desigualdad de la riqueza, que es verdad, Chile es un país muy desigual, y eso es la fuente del descontento malestar. permanente, Sí, del del malestar. eterno malestar, porque Chile la torta se reparte mal, siempre ha sido así sí. y no cambia. Sin embargo, así y todo, es una generación que es más rica que las anteriores. Y Sin como se duda. están jubilando,
todos esos fondos previsionales, las compañías de seguro, se quedan en Chile. Esos capitales se están moviendo y también están ayudando mucho a mantener un buen pulso económico. En consecuencia, otro elemento es que no se está yendo esa plata de Chile, sino se está invirtiendo. De esos fondos no más del 18% está saliendo, está cambiando la tendencia, porque antes se iba la mayor parte. O sea, ¿no hay fuga de capitales? ¿Eso quiere decir? Hay, siempre hay, pero está bajando. Está bajando, ya. ¿Por qué? Porque están estas áreas objetivas, porque hay un auge en las inversiones en energías verdes, porque hay un superciclo del cobre que está en desarrollo, por lo tanto, lo que tiene sentido es invertir en Chile, no llevarse la plata por otro lado, Claro. Sobre todo por la incertidumbre que hay. Y eso nos habla de una patita nueva, y como digo, el país puede entrar en un proceso de transición con una base bastante objetiva. Es más o menos algunos elementos que he estado revisando y les recomiendo en el mostrador. Hay un muy buen trabajo de Iván Weissman, que es gran periodista, que maneja muy bien los temas económicos y que está muy bien dateado. Y que dice que lejos de haber un pesimismo, etcétera, entre el mundo empresarial, están ganando plata como nunca. Ese es el artículo, porque él es economista, politólogo de profesión, y oficia como periodista, como tú bien dices, aunque no tiene ese título, pero es muy buen comunicador. Ese es el artículo que tú haces mención con estos datos que se llama La transferencia silenciosa, Chile y el mayor flujo de riqueza de su historia, para que también lo lean por recomendación de Alejandro Guille. Está súper bueno. Está súper bueno y es muy pedagógico, así que, tenían razón los que dijeron que... O sea, la percepción que... Hay logros. Claro, ahora, de quiénes son el mérito, ya podrán ponerse a discutir que es gracias a mí, que es gracias a ti, que es gracias a nosotros. La verdad es que es un logro país. Y es fruto de una política de Estado que tomó un gobierno, Bachelet, que continuó el gobierno. Sí, eso es lo que hay que Elwin, hacer, así se gobierna. Que después se ha frenado un poco, pero que se ha mantenido. Eso es lo que lleva al progreso. Ese es el típico ejemplo de buena política pública sustentada por gobiernos. Es una política de Estado y no una política coyuntural de gobierno. Así que no es que nos estemos cayendo a pedazos, sino que los pedazos tienen que repartirse de mejor forma nomás, como hemos hablado. Exactamente. Algunos están recogiendo los pedazos. Y otros están recogiendo los pedazos. Le cae la miguita de los pedazos. Exactamente. Bueno, luego de esta reflexión de Alejandro Guillé, vamos ahora con el comentario de noticias de Gonzalo Espinosa. Cultura, espectáculos y panoramas. Hagamos un recorrido cultural. Ya, Gonza, échele. Bueno, ayer se dio a conocer la lamentable muerte de Héctor Tito Noguera, Sí. un emblema de la cultura chilena, un actorazo, y la verdad, en lo personal, me dio mucha pena la muerte de Héctor Noguera, porque a veces uno tiene gente cerca siempre en la vida, pero creo que hay gente que se hace mucho más cercana, como Nunca esté en la pantalla, claro, o en un escenario para una obra de teatro. Exacto. Sí. A través Además, de es como sus chileno, personajes, claro. Tú dices, ponme 10 caras de chilenos, Tito Noguera. En teatro, quizás, figura masculina, la más importante, la más conocida, la más querida. Bueno, No y digo que no además haya otro. presente Sí, por tantos pero- años, ¿no? Sí, de hecho, en este año, en mayo, en la encuesta Academ, le preguntaron Ah, a los sí. chilenos sobre quién es el mejor actor de la historia de Chile, Exacto. y la gente se inclinó por él. El 24% fue el Además, que sacó mayor... Absolutamente, y ese es como el premio del público, ¿no? Exacto, sí. Que era uno de los mejores. Y además fue reconocido a nivel estatal, digamos, por el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales del año 2015, o sea, hace ya 10 años. Bueno, te escuchamos, Gonza. Bueno, o sea, ¿qué decir de Héctor Noguera? Partir por recordar sus personajes más emblemáticos en las teleseries. El alcalde de Sucupira, Federico Valdivieso, que fue entrevistado por Alejandro En Guillén. el programa Medianoche, En el programa de Medianoche, TVN, ¿no? Un viernes estaba Sí. celebrando Tito Noguera 60-40, 60 años de edad, 40 de teatro. Genial. Increíble. Porque empezó muy jovencito, a los 20 años. Entonces yo le dije, ¿cómo te colaboramos? Espérate, año 1997. Más o menos. Que No, sí, porque vi el reportaje de la perfecto. inédita entrevista que le hicieron a Valdivieso, el personaje que él hacía de alcalde en Sucupira, Claro. Federico Valdivieso. Yo hacía TVN medianoche y le Claro. dije, Espérate, Tito, pero ¿te ayudo? ¿era un programa de política? Claro, eso Ya. político, noticia dura, política, eso. pero los viernes nos dábamos licencia, como Ya. hacemos a Qué veces en buena. línea 1. Ya, perfecto. Sobre todo los viernes. Bueno, yo le digo, Tito, yo te puedo ayudar, pero
porque todo el canal lo está apoyando. Pero quiero que vengas de vestido de alcalde de Sucupira y te voy a entrevistar como si tú fueras un político, que lo eres, pero con otras ambiciones. Pero me tienes que seguir el juego y improvisar. Genial. Es que no, es que el alcalde, que aquí, que allá. No, Tito, créeme, confía, vamos a hacer un buen programa. Y llegó vestido de alcalde de Sucupira. Oye, nunca a medianoche tuvo más sintonía Ya lo creo. que esa mitad de programa. Anécdota, yo le preguntaba y él me contestaba por el juego de las preguntas. Se dice que usted después de la inauguración del cementerio las encuestas lo han tirado hacia arriba y que tiene amplias pretensiones. Entonces sí, me dice que después yo contesto, aunque debo admitir que hay quienes lo dan por muerto. Entonces empezamos a juguetear en función de la... Mira, fue un balazo. Después alto, comerciales, y vuelve como Héctor Noguera. Fue alta la sintonía, pero bajó un tercio. Claro. Claro, la Porque gente a la quería gente saber de le Federico gusta el Valdivieso. juego. La gente se enamora de los personajes. Tito Noguera, Absolutamente. todos lo tenemos Y a él le incorporado. encantaba ese personaje en particular. Perdona, Sí. Gonza, solo decir que a propósito de la muerte el día de ayer de Tito Noguera, apareció una nota que está en 24horas.cl, en el portal de noticias, donde revive en este momento que acaba de comentar Alejandro Guillé y la encuentran bajo este título: la icónica entrevista en medianoche al alcalde Federico Valdivieso de Sucupira. Y dentro de la nota, donde hay fotografías y texto, algunas de las preguntas que le hizo Alejandro al alcalde de Sucupira, aparece el video. Así que está genial, realmente Para que lo muy revisen valioso ahí material. En Sí, internet. Sí, o sea, ese personaje, el de Federico Valdivieso, es muy importante para la trayectoria de Héctor Noguera porque hay una nota en La Tercera donde hablan de sus papeles más importantes y cómo Sí, él recordado. también rechazaba un poco ingresar al mundo A de la las tele. telenovelas. Porque decía que en un inicio le quitaban el foco de lo importante que para él era el teatro. y Teatro Camino. Exacto. Entonces tampoco le parecía que los libretos estuvieran a la altura hasta que Vicente Sabatini se reunió con él el año 96, cuando estaba empezando la época de oro de las teleseries, y le ofreció este rol clave de alcalde. Y bueno, él le dijo, en palabras de Héctor Noguera, dice, me dijo, mira, antes de que me digas que no nuevamente, quiero que leas el primer capítulo de esta teleserie que vamos a hacer y que se llama Sucupira. Lee y después, como siempre, me dices que no. Porque él pensaba que le iba a decir que no. Genial. Pero él dice que tomó el primer capítulo sin ningún interés, pero que luego, cuando lo leyó, quedó absolutamente fascinado y le dijo a Sabatini, quiero estar ahí totalmente, y ahí empezó esta, digamos, trayectoria de Héctor Noguera que lo ligó con lo popular Sí, buenísimo. masivo, diría yo, porque bueno, él participó de montaje importantísimo, fue parte del elenco original, por ejemplo, de La Pérgola de las Flores, en el año 60, montaje que él también seguía haciendo hasta ahora, que él dirigió también este año en el GAM. Y el año 67 participó como un cura, y yo me acuerdo haberla visto, no sé, 30 años después, la verdad, porque la vi en la época de la universidad, cuando participó en esta tremenda película que para mí es la mejor chilena, que es El Chacal de Nahuel Toro, de Miguel Litín. Y yo recuerdo como espectadora haberlo visto en el colegio, incluso creo que era, en El Rey Lear, icónica obra, por supuesto, y luego fue profesor de yoga en mi casa de estudio, en la Diego Portales. Imagínate el lujo de tener, Ale ayer era mi profe también, de haber tenido a Tito Noguera como profesor de yoga. Y además como persona bellísima. Encantador, precioso. Ingenuo como un dulce, niño. Dulce, sí. Una anécdota. A ver, Le pasaron unos remedios para que se los diera al perro que estaba enfermo. ya. Y él va caminando y de repente mira los remedios. ¿Por qué me pasaron estos remedios? Pescó un vaso de agua y se tomó los remedios. No se acordó. No, No se después acordó. la actuación es ladraba, no, una broma. Es verdad, eso me lo contó la señora. Es genial. Hay una obra de Genial. teatro preciosa que protagonizó también en el Teatro de la Católica junto a su hija, si no me equivoco, el Amparo Noguera, que se llama Padre, donde él aparece como un padre que sufre Alzheimer. Es una bellísima historia. Y el libro de Damián, su hijo, que es una autobiografía del padre, que es bien curiosa, muy bonita. Querido. Lo último que quería mencionar de Héctor Noguera, y que también podríamos decir que son sus últimas palabras hacia la gente, le hicieron una entrevista
donde él habló de distintos temas, habló de lo que significa ser viejo, pero también habló del panorama presidencial. Mira. Y ahí él dice, no consigo ver en general en las autoridades, en los candidatos, en el futuro del país, una conciencia de la importancia de las artes. Me parece que eso se va achicando cada vez más. Hablan mucho de que van a achicar el Estado, y siempre achicar el Estado significa empezar por la cultura. Nadie empieza por achicar la salud o la educación en buena hora. Siempre el recorte empieza por ahí, porque se ignora la importancia de la cultura, de las artes, del conocimiento en la vida de las personas. Se piensa que si existe bien, pero si no existe no importa. Pero resulta que sí importa, y solamente se dan cuenta de que importa cuando ya no está. Mira, lindas reflexiones, absolutamente. Lo recordamos con cariño. Dato histórico para Alejandro Guillé. Era tataranieto, Tito Noguera, de José Joaquín Prieto. Para que vea. Así que tenía también ahí su pasado. Presidencial. Absolutamente. Ahí la dejo. Ya, vamos a una pausa. Ya regresamos con nuestras entrevistas, nuestros contenidos acá en Línea 1. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio USACH. 8 de la mañana, en punto. Gracias a las pasarelas, ahora somos una comunidad mucho más conectada. Detrás de cada uno de los proyectos del MIMBU hay historias de esfuerzo y esperanza que contar, como la de Griselda, que hoy está más cerca de todos gracias a las pasarelas peatonales en Caleta Tortel. Infórmate y postula en www.mimbu.cl. MIMBU, 60 años construyendo cambios. Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. ¿Qué lugar tiene la ciencia en los grandes debates de hoy? Hola, aquí les saludan Macarena Rojas Ábalos y Fernando Ortiz. Y queremos invitarles cada viernes a la 1 de la tarde a La Sociedad de la Ciencia, un programa que invita al diálogo y a la reflexión en torno al quehacer de la academia y cómo ésta conversa con los distintos actores de nuestra sociedad. Y imaginar una sociedad más justa. La Sociedad de la Ciencia, cada viernes a las 13 horas por la 94.5. Radio USACH. Nuevas voces, nuevas formas de escucharnos. Sé parte de nuestra franja cultural en Artes y Oficios los lunes y viernes a las 17 horas. Teatro, danza, música, cine, artes visuales, literatura, tradición y vanguardia. En Artes y Oficios conocemos más el trabajo que existe detrás de cada creación realizada por las y los protagonistas del mundo artístico, cultural y patrimonial y de su impacto en nuestra sociedad. La invitación es a discutir la cultura con todas sus aristas. Juntémonos en la 94.5 los lunes y viernes a las 17 horas. Radio USACH, nuevas voces. Estamos de regreso en Línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. El veredicto que absolvió a los últimos 8 acusados del caso SQM sigue remeciendo a la Fiscalía y al Poder Judicial. La decisión de los tribunales se basó principalmente en 2 argumentos procesales: la supuesta ilicitud de pruebas clave y la vulneración del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable. El ex fiscal regional Emiliano Arias, quien fue parte del primer equipo del Ministerio Público que indagó el denominado caso SQM, afirmó que las absoluciones es una de las resoluciones más graves e impactantes que ha tenido la Fiscalía. Y va en el tono con otras voces, por supuesto, que también estuvieron dentro del Ministerio Público y gente vinculada, por supuesto, al mundo de la persecución. No se entiende. ¿Con quién vamos a conversar entonces de este tema, Alejandro Guillé? Con quien entiende. Emiliano Arias, que es abogado penalista y fue fiscal, y que vivió en carne propia todas las marihuanzas que ocurrieron en el origen de esta causa, que es un compromiso entre la clase política y un fiscal. Es fiscal nacional. Mira, Emiliano, gracias por conversar con nosotros. Emiliano. Muy buenos días. Y voy a ir a la yugular. Yo conocí a Sabachaguán
Esos días él estaba con un grado de alteración enorme, tenía problemas de estrés, pero tomó la decisión de asumir personalmente la investigación, estaba al conjunto de política, con un equipo especial, con oficinas, con dependencias, con personal elegido a mano, tipo Elliot Ness, los intocables, para la corrupción en la política. De pronto llegó el periodo de cambiar al fiscal nacional. Parece Jorge Abbott. Yo lo sé, porque tuvo una negociación un poquito rara, porque después de que los políticos de Sada siempre dijo que había sido un precio, y es este caso. O sea, no es que se equivocó, fue el rol de y del otro. Saba Chaguán, Jorge Abbott. Sí, mira, gracias por la llamada primero que nada. Ahora, mira, fíjate que no recordar eso, porque Saba el fiscal nacional creó en febrero precisamente un equipo de investigación abocado a la trascendencia de los hechos, digo. En marzo estábamos allanando Soquimich, un mes después. En abril estaba siendo formalizado el gerente general de Soquimich. Luego, unos meses después, fue condenado otro político, Julio Novoa. Luego siguieron condenas y la causa siguió avanzando. Y fíjate que estaba avanzando también, no porque nosotros fuéramos los superfiscales, sino que era porque precisamente se investigó como se debía. Esto es un fenómeno criminal complejo, que era el mismo que... Porque además, acuérdense que se llevó el Pesquera, o sea, todo ese fenómeno de financiamiento legal de la política por las empresas más importantes de Chile, las tenemos el equipo de investigación y que estábamos trabajando y avanzábamos bien, teníamos nuestros asesores, se hizo harto por eso y avanzó. Avanzó Pero mucho, ese caso para Novoa, ¿no? Perdón, Emiliano, soy aclarar. Jovino Novoa es por el caso Penta. Financiamiento de la política. Exacto. Claro, cuando nos juntó todos bien, nosotros en reuniones se hablaba de financiamiento. Esta era una empresa financiada derecha, las pesqueras transversalmente, porque las pesqueras también eran transversales. Se dice que Soquimich era transversal, pero las pesqueras también financiaban para todos lados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí se avanzaba, porque era un solo equipo, era especial. Entonces, luego de eso, aparece Abbott, que cuando se produce de fiscal, que se produce el elemento, la elección del nuevo fiscal nacional, distribuye todo, fíjate. Y se integró el caso. Se integró el caso. CQM fue y asignó esto en ese momento a Pablo Gómez, que era el fiscal regional de Valparaíso. Entonces ahí, de por sí, una separación de esa naturaleza. Y luego es que es la política del descubrimiento, porque si Penta la ramó entre el fiscal regional de Guerra y el fiscal regional de Valparaíso, las pesqueras las desmembró por todo Chile, hasta Coyhaique. Llegaron a Coyhaique, llega a Concepción, y eso da resultado de que evidentemente es un fenómeno que se debe investigar conjuntamente por personas, luego se traduce con esto del ABC, esta ley lo prevé y la ley dice exactamente que se deben agrupar la investigación. ¿Y cuál argumento, perdona, que peque de ingenio? Tú sigues, si se ve que para que un X, ahora esta, pero cualquiera, necesita, sobre todo por la envergadura y todas las aristas involucradas, o los nombres, las personas involucradas, y en este caso ¿cómo se dice? Financiamiento ilegal de la política. ¿Cuál es el argumento? Jorge, dividir las causas. No hay ningún argumento, y hay diferencia. Claro, en la discrecionalidad y la arbitrariedad. En facultades discrecionales que tienen un momento, pero en este caso, arbitrariedad que produjo la consecuencia en la investigación. Se deparata que ya nosotros están el equipo que sigue, por el contrario, las investigaciones no avanzan, que es lo más lógico, previsible. Entonces, con eso ya se un cambio en una decisión que se produce en ese momento que afectó irremediablemente las investigaciones. Digamos. La intención no la conozco. Y ahora terminamos precisamente con este fallo que es realmente insólito. Ahora, respecto al tiempo, y que es un argumento de las magistrados, ya no tener lo que sucedió con este veredicto, pero quiero detenerme en el tiempo, a ver si estoy bien en la línea cronológica, Emiliano Arias. Hasta el 2018, la Fiscalía, el Ministerio Público, se hace cargo, con avances más o avances menos, con esta situación de compartimentos, o más bien de separar las causas, lo que la debilita en la investigación o la retrasa, pero recién el 2023 es el juicio oral. Claro. ¿Qué pasó en esos 5 años? Sí, mira, fíjate que eso es como de los argumentos más injustos que tiene el fallo, porque fíjate que precisamente no es responsabilidad exclusivamente del Ministerio Público, no es responsabilidad el hecho de que se haya demorado tanto el juicio. Ahí precisamente hay temas compartidos de por qué, hubo recursos ante el Tribunal Constitucional presentados por las defensas, hubo precisamente el tribunal, se tomó unos tiempos excesivos también en una que no fue una adecuada tampoco desarrollo de la audiencia de preparación de juicio oral, que también fue muy extensa, y en el juicio oral también faltaron, según las personas que concurrieron a él, digamos, yo no fui, digamos, pero sí también se dirigió de mala manera. Entonces,
el plazo excesivo no es ni puede ser una causa de absolución, digamos, por sí, así como tampoco lo puede ser en este caso única y exclusivamente la invalidación de una evidencia. Porque, ¿de qué estamos hablando? Eso. Estamos hablando acá de hechos que casi son públicos, son hechos públicos. Recordemos precisamente que las autoridades en Estados Unidos sancionaron con $30 millones a Sokimich precisamente por prácticas corruptas. Que reconoció las prácticas corruptas. Con chileno, eso sí. Con chileno. O sea, sí, claro, o sea, ¿cuál era el hecho? La distribución de casi $15 millones entre políticos chilenos. Entonces, eso por una parte. Lo segundo también, para ir aclarando ciertos conceptos, aquí no hubo ni hay ninguna declaración de inocencia. Lo que pasa es que hay todavía 20 años hay mucha confusión, porque el concepto más claro es el que usan los gringos, digamos, culpable o no culpable en este caso. No es que se declare a estos sujetos inocentes. Hay casos en juicio oral en que se declara una persona inocente, como por ejemplo cuando se le acusó por hechos que no son constitutivas de delito, que es lo que me pasó a mí, entre paréntesis. Que cuando se acusa a una persona que, claro, ahí tú hablas de un inocente, pero en este caso no se trató de eso. No se trató de eso porque entonces, aclarado su hecho y que el hecho del financiamiento ilegal sí existió, la verdad que son puntos, no se entiende cómo se llega a una absolución. El único argumento que da el tribunal que podría entenderse o ser razonable en este caso sería que hay una falta de congruencia, que es lo que dice el tribunal, que tal como estaba redactada la acusación del Ministerio Público, aun cuando se hubiesen acreditado sus hechos, no se hubiese podido condenar, que es una cuestión sumamente técnica, ¿ya? En consecuencia, ese sería como el único que se puede entender, porque el otro que no hay cohecho, porque Pablo Longueira utilizó el correo Hotmail, es como si... Y se identificó, no dijo soy ministro o senador, porque estuvo en ambos roles, y como no dijo, no es culpable. O sea, qué ridículo. Ese fue un argumento de la magistrada que presidió el tribunal. Lo dice ella. Pero ¿cómo un juez puede llegar a esa aberración y sigue en el cargo? A nadie le sorprende, nadie reclama. Sí, es que mira, eso pasa, por eso yo veo, a ver, el Ministerio Público tiene la obligación de recurrir, en este caso nulidad, un fallo que fue muy duro con él. Hay cuestiones evidentes que atentan contra la lógica, los razonamientos judiciales para sostener la absolución. En consecuencia, debería recurrir. Y si se recurre, se anula y si hay que hacer el juicio de nuevo, bueno, se hace de nuevo, digamos, se mejora en lo que se hizo mal, pero es demasiado importante, demasiado trascendente como que el Ministerio Público este otro año se conforme con una decisión de esta naturaleza. Se iba a demorar 10 meses en redactar, esa fue la magistrado Santos, ¿no? Se va a demorar 10 meses en redactar la sentencia, y ya se toma el tiempo. Sí, entonces, como te digo, fue la verdad, es un mal final, pero aún no termina. Eso te iba a preguntar, ¿no es el final? No, este no es el final, porque de verdad yo pienso que el Ministerio Público tiene la obligación de recurrir frente a un fallo que es evidentemente injusto, que tiene considerando que son francamente ridículos en algunas partes, como ese caso es el más ridículo del Hotmail. El Hotmail, sí. Pero sí, como te digo, porque no podría pensar el Ministerio Público, no debería estar en su razonamiento de que me voy a demorar 3 años más, no importa que se demore lo que se demore, si en definitiva acá lo que se busca es hacer justicia, ¿cierto? Con la urgencia que se necesita, y en este caso debería, este otro año, recurrir precisamente dentro de los 10 días a fin de poder, ojalá, realizar un nuevo juicio, digamos, porque pero esto no lo entiende nadie. Pero, Emiliano, Daniela hace un punto, ella dice... Uno de los motivos porque este tribunal fue 2-1, la votación, sí, la mayoría, los dos, entre ellos la que presidió este tribunal, dicen que una de las causas porque se rechaza es por la demora. Y acto seguido se toman un año para redactar el fallo. Pero es que perdóname, esto ya es el de poblado. Fíjate que es una paradoja, ¿no? De verdad que no, es que además hay responsabilidad de la forma en que el tribunal recibió la prueba. Fíjate que, por ejemplo, un detalle de que hay que mejorar también legislativamente ciertas cosas, pero, por ejemplo, las lecturas de documentos, para que no sean una lata eterna en los juicios orales, yo he estado en muchos juicios orales en 25 años. ¿Hay abreviado? Se hace lectura resumida. Resumida, ya. Sí, pero acá se exigió leer íntegros. No sé cuántos meses estuvieron leyendo Lecera. Entonces, como te digo, no puedo yo precisamente fundarme en un exceso en la tramitación, cuando el exceso de la tramitación
es no solo imputable al Ministerio Público, sino que al Ministerio Público, a las defensas y al propio tribunal. ¿Eso cuando decían en el estilo, o más bien el tiempo y el ritmo dictado? ¿Eso cuando hablaban que iba a ser como sí. más largo? Sí, claro. Fíjate, no, más encima, a ver, hay una cantidad de herramientas que ahora te transcriben literalmente, Sí, que de verdad no se entiende. Entonces, pero como te digo, ya ese argumento es ridículo. Además, hay otras herramientas procesales precisamente para que las causas no se demoren eternamente. Está bien, hay que asumirlo. El Ministerio Público tiene una parte grande responsabilidad al producirse tantos cambios de fiscal de manera arbitraria como se produjo al inicio, si te fijas. Entonces, Sí. claro, eso está bien, digamos, eso ya. Pero además, pero no solo es imputable. Y si fuera solo imputable, tampoco es una causal suficiente Claro. como para absolver a alguien. Así que si yo tengo un asesino serial que me demoro 3 años para juzgarlo, el asesino serial se va a ir por el plazo excesivo, no tiene sentido. Sí, Emiliano Arias, quiero detenerme en algo que es clave, ¿no? ¿Por qué se habla de la ilicitud de las pruebas? Cuando nunca estuvo en cuestionamiento, porque además se realizaron muchísimas audiencias, hubo muchos también testigos y involucrados o imputados propiamente tal, y mucha gente reconoció que justamente se trataba de boletas o facturas ideológicamente falsas. Es decir, sí, no, yo reconozco que yo no presté este servicio, alguien me pidió la boleta y terminó acá, en tal político o tal persona. Entonces, ¿cuál es el tema acá? Y a propósito de lo que también recordaban con Alejandro Guillé, del reconocimiento de la propia empresa, SQM, ante Estados Unidos, que tuvo que pagar estas multas por el mismo hecho. ¿Por qué acá las pruebas no sirven? Sí, no, y en la declaración del propio Contés, o sea, Sí. de verdad que no, sí, mira, de verdad que no tiene mucho sentido, porque además declararon muchos emisores de boleta, y además en el proceso también, hubo muchos imputados que fueron también sobreseídos, si te fijas. Entonces, Y muchos se murieron en el camino, sí, fue mucho además, tiempo. Sí. sí, entonces, como te digo, de verdad que eso es que no se entiende por ninguna parte. Ese es el tema. Porque Entonces, si el hecho, claro, mira, hay algo técnico dime, en relación a las pruebas. a la congruencia, que es lo que se dice, que sería lo único, que yo no he analizado la acusación en el sentido, pero que dice que, a ver, para que Contese pudiera cometer el delito tributario, debió haber emitido precisamente ordenado o aceptado la emisión de boletas falsas que estas eran pagadas y el dinero destinado para otro lado, ¿cierto? Claro. Dice el fallo que no se señaló concretamente cuáles fueron esas maniobras dolosas que él utilizó, ¿ya? Pero de verdad que eso sí está claro que la boleta es falsa, sí está claro. Es como el mismo argumento del Hotmail, o sea, tiene la misma base. Claro, no es tan brutal como el del Hotmail, sí. Pero de verdad que de verdad no, el fallo no se entiende. Por eso surge esta obligación de la Fiscalía de recurrir, porque, a ver, el veredicto no puede apartarse tanto de la sentencia final. Claro. Oye, hay tantas aristas en este caso, como dicen ahora, que da para meter preso a medio Chile. El rol del Servicio de Impuestos Internos también, cuando se querella contra unos, no contra otros. Exacto. Lo mismo, incluso con muy poca decisión, con muy poca resolución, no estando presente cuando debía estarlo. ¿Qué jugó rol este Servicio de Impuestos Internos? Bueno, fue la impunidad, pues sí, en definitiva recordemos que cuando comenzamos con las investigaciones, luego del allanamiento, cuando hicimos el allanamiento a Soquimich, precisamente... Marzo de 2015. Marzo 2015, un mes después, recién, de haber asumido la investigación. ¿Qué pasó ahí? Ahí pasó precisamente, todos se comenzaron a preocupar, el financiamiento el transversal de todos los colores políticos. Entonces, ¿qué se hace ahí? Se hace este gran llamado a rectificar todos aquellos pagos indebidos por parte de las empresas, porque no solo eran estas empresas, sino muchas empresas más, sino muchas empresas más las que se estaban precisamente, que hacían lo mismo, pero de las otras nunca supimos, porque estas fueron precisamente a rectificar ante el Servicio de Impuestos Internos y decir que todos estos gastos habían estado mal hechos, y de esas nunca supimos.
Y ese fue un llamado, esa fue una decisión política que no permitió avanzar en relación con eso. Además, se produjeron otras ridiculeces como esas querellas que nacían y que eran solo contra personas determinadas, solo por un plazo acotado. Y eso, la verdad que, bueno, todas esas vallas nosotros las fuimos pasando en las Cortes de Apelaciones e íbamos avanzando. ¿Quién está director del Servicio de Impuestos Internos en este momento? ¿Barraza? ¿No? Yorrat. Yorrat, sí. Sí. Yorrat. Sí. Después tuvo Barraza, ¿o no? Sí, después tuvo Barraza. Y Sí. ahora ya no existe esa limitación ridícula y se volvió a la tradición del Servicio de Impuestos Internos de las querellas como deben ser. Entonces, si te fijas, fue un acuerdo de impunidad lo que pasó, pero al menos con los que estaban había que seguir firme, digamos, que habría sido una buena medida, digamos. Pero como te digo, yo tengo fe, digamos, de que la decisión del Ministerio Público va a ser precisamente la de recurrir y que se va a poder precisamente revertir esto y presentar mejor prueba, un mejor juicio. Y que la presión ciudadana, y no solo de los que estuvieron involucrados y que manejan muy bien el tema, juegue a favor para que se esclarezca y que no sea a propósito de lo que te está parafraseando a ti, que no sea esto una, digamos, resolución arbitraria y no solo discrecional, ¿no? A propósito de lo que sucedió con este veredicto de SQM. Emiliano Arias, te cambio de tema por el tiempo que nos queda para hablar de otras decisiones a propósito del Ministerio Público y la reciente, ¿no?, querella de capítulos que realiza el fiscal regional Mario Carrera, donde detalla además todo el tema de los chats con los que el Ministerio Público pretende ya está formalizar justamente a Manuel Guerra, que el exfiscal, que parecía que estaba pasando también colado en esta situación de las derivas del caso Audio. Primero, si nos puedes explicar qué significa la querella de capítulos y luego también vamos hablando de algunos de estos casos que contempla las 71 páginas de esta querella en relación a básicamente violación de secreto, prevaricación y cohecho agravado. Sí, bueno, de la querella de capítulo no he tenido tiempo de analizarla, pero ¿qué es lo que es una querella de capítulo? ¿De qué se trata? Sí. A ver, la querella de capítulo es como un antejuicio que el que se produce precisamente para poder perseguir criminalmente a un fiscal del Ministerio Público se necesita precisamente que se analice el mérito de esto, ya si es real o no, o si los antecedentes que se funda precisamente una imputación son reales y son serios, son verosímiles y son constitutivos de delito. Es absolutamente indispensable, fíjate, yo creo, en esto, porque si no le bastaría a cualquier persona acusar livianamente a cualquier fiscal y hacerlo y seguir y sacarse al fiscal de encima, digamos. ¿Ya? Está mejor que una acusación constitucional, entonces. O sea, es que está como eso, pero fíjate que la acusación es constitucional. Es que de verdad es que todas esas herramientas de fiscalización han perdido tanta seriedad. Permíteme contarte un caso, que en este caso, contra una fiscal regional, que fue la fiscal regional del Biobío, se pidió la remoción por parte de muchos diputados ante la Corte Suprema. Se inició todo el asunto con esta pobre fiscal que estaba ahí, llegó el día del juicio de la Corte Suprema, no fueron. No se presentaron ni siquiera con abogado. Entonces, si te fijas, en un país como este, es muy bueno que exista el proceso de la querella de capítulo, que consiste en que la Corte de Apelaciones ve precisamente que las imputaciones que está realizando, en este caso el fiscal Mario Carrera, son serias, tienen antecedentes y son constitutivas o constituyen algún delito. Si es así, se declara admisible. ¿Ya? Primero vamos a ir con el caso más fácil. Si se declara inadmisible la querella de capítulo, se acabó. Es un sobreseimiento definitivo. ¿Ya? Si se declara admisible, en este caso, precisamente se puede solicitar la formalización del fiscal y pedirle medidas cautelares. Y ahí tiene que pedir audiencia luego de formalización de la investigación ante un juez de garantía. Y ahí viene el plazo de investigación. El último caso que tuvimos de esto es el de Carlos Palma, del fiscal regional de Aysén, que también está en el caso Hermosilla por violación de secreto. Se demora más o menos esto entre 6 y 8 meses, y de ahí es una formalización un año más, digamos. Ahora, ¿qué te parece también lo de las acusaciones que se le hacen al ex fiscal Guerra? Sí, o sea, como te digo, no sé cómo están los capítulos. La verdad que no he tenido tiempo de leerla y analizarla, digamos, lo que supe, que es lo que sale más en la prensa, más por encima, que son
es como un tráfico de influencia indebido, pero la verdad que no. No, quisieron darse a y conocer también siquiera hablar de por casos votación. de que tienen que estar resguardados por secreto y revelarlo, ¿no? Información reservada, que es sumamente Sí, delicada. sí, claro, pero es que de verdad que como no conozco mucho los, Ya, los antecedentes, preferiría no ver, porque puede ser Pero, precisamente a sí. ver, pero que se en venga y abstracto, esto se acaba. Sí. en abstracto, si un fiscal entrega información reservada de una causa, ¿cuál es el delito y qué pena tiene? Ah, ya, eso, Alejandro, ya. Avancemos ahí. Mira, sí, cuando se entrega antecedentes de todas las cosas son reservadas, ¿cierto? Desde siempre para quienes no son intervinientes. Si se entrega precisamente a quien no es interviniente, se produce un delito de violación de secreto. Y el delito de violación de secreto tiene una pena que es el mismo caso de Carlos Palma, que tiene una pena bastante baja, que tiene una pena que parte en los 541, máximo 3 años, ¿ya? Dependiendo del secreto revelado. O sea, no va a la cárcel en ningún caso porque tiene que ser 3 años y un día. Sí, no, claro, no, aquí no hay cárcel, pero ¿Pero le tampoco liquida podemos la meter a carrera al fiscal, lo inhabilita formalmente? O sea, es que él ya no es fiscal, si te fijas, es Sí. claro, a ver, pero es que mira, ahí Alejandro, ahí viene otro tema, de verdad que la cárcel no es la solución para todos los casos, en este caso, a ver, ahí se produce otra paradoja, si llenamos la cárcel de gente, nos vamos a llenar de delincuentes, porque, No, pero yo no digo si cárcel, yo digo si tiene alguna ay, sanción como su carrera de fiscal. Claro. no, pero es que Si es tanto que Carlos estuviera Si dentro del estuviera dentro. sistema. Un Sí, por fiscal en supuesto, ahí general, pierde no los hablo requisitos. de guerra, hablo de general. Sí, ya vamos, si es pena aflictiva, sí, ahí pierde uno de los requisitos precisamente para ser nombrado, en consecuencia deja de ser fiscal. Y además que siempre fíjate que en los procesos penales con fiscales en ejercicio, los funcionarios públicos tienen una triple responsabilidad, la civil, que no importa ahora, la penal y la administrativa. Exacto. Te fijas, en este caso, la administrativa, si hubiese estado en ejercicio, cuando existe la sanción sería la remoción, ¿ya? Y en el caso de la penal, una pena menor, pero cuando están en ejercicio, por hechos graves, lo que se solicita es la remoción. Si es de un fiscal adjunto, la decide el fiscal nacional, y si es de un fiscal regional, la decide el Pleno de la Corte Suprema. El fiscal nacional la pide como sanción la remoción y la decide el Pleno de la Corte Suprema, en el caso de los fiscales regionales. Sí. Emiliano Arias, para finalizar, algunas reflexiones, palabras que nos gustaría que nos entregaras de tu apreciación de lo que está pasando, por lo menos estos últimos 2 años, y que está en curso aún, en el Poder Judicial. Hemos visto situaciones en realidad bastante delirantes, voy a usar un término que también se recurrió para este veredicto SQM, y ahora estamos con el tema de la acusación constitucional contra el juez Antonio Ulloa, también derivado del caso Hermosilla. Ya tuvimos la remoción, ¿no?, de Verónica Sabaj, Matus pasó colado, en fin, y todo lo que está pasando, a propósito también incluso de este veredicto, ¿no?, que conocimos y que ha generado tanta polémica porque no se entiende. ¿Qué está pasando en el Poder Judicial en nuestro país? Yo de verdad soy un optimista empedernido, digamos. Y en este caso quisiera sí hacer presente de que hay muchísimos ministros en Chile, hay muchísimos fiscales, hay muchísimos jueces que son probos, que hacen su función y que la realizan. Si no, de verdad que no podríamos vivir en este país. Sí. Y en el caso de los ministros, por ejemplo, fíjate que la Corte Suprema, salvo en el caso del señor Ulloa, que ahora hay una acusación constitucional, que creo que está para adelante, había sido súper firme. Se produjo la remoción de la ministra Vivanco, después Vivanco, sí. Entonces, como le digo, yo creo que en la medida que estos casos no se olviden y que sepamos cuál es la consecuencia de esto, ahí va a depender precisamente cuál es el estado en que se encuentra cada uno de los órganos de la administración. La última consulta de mi parte, de un caso que me llama la atención. Fallo absolutorio, pero resulta que hay, por acuerdos con las fiscalías y qué sé yo, 10 condenados por emitir boletas falsas. Multas a 28 empresas por 3.700 millones. 2.550 rectificaron sus declaraciones. Soquimich acá pagó 2.550 millones para pactar con la Fiscalía suspensión de procedimiento. O sea, aquí hubo desigualdad ante la ley. Al final los peces grandes se salvaron y los chicos terminaron transando
para tener juicios cortos y asumir su responsabilidad. En muchos Sí, casos mira, fíjate hay que, otros tiburones grandes que también negociaron. todas esas sanciones están firmes, ¿ya? Y yo, de verdad, la impunidad, bueno, es que el plazo es muy largo, la verdad que, bueno, la impunidad, vamos a saber si una vez que esto sea revisado por la Corte, se mantiene esta impunidad o se ordena un nuevo juicio en el que esperemos que haya otro resultado, digamos. Muchas gracias por tus palabras, tus análisis y por explicarnos también los detalles del caso SQM tras este veredicto absolutorio donde todavía queda una instancia a propósito de lo que señalabas del Ministerio Público. Gracias, Emiliano Arias, abogado penalista y exfiscal. Un abrazo. Que esté muy bien, ¿eh? Chao, chao. Chao. Gracias, un abrazo, Maxime. ¿Vamos a una pausa, Alejandro? Pero obvio, Y para regresamos. separar los temas. Eso, y vamos con más Importante, y contenido. oxigenar un poco la conversación. Vamos. Vamos. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Cada día a las 20 horas los invitamos a disfrutar lo mejor del jazz y el smooth jazz. Ahora Jazz, por la 94.5, Radio Usach. La crisis climática, los alcances de la inteligencia artificial, la ciencia de frontera, la economía, la salud, la educación. Porque el mundo vive tiempos de cambios y en medio de lo incierto, en Sin Pretexto buscamos respuestas a los grandes desafíos. El futuro nos inquieta, pero sabemos que se escribe en el presente. Te invitamos a una conversación profunda. Soy Mirna Schindler y te acompaño de lunes a viernes a las 6 de la tarde en Radio Usach. Sin Pretexto. ¿Te gustaría conocer historias de las diversidades y disidencias sexogenéricas de Santiago? En Radio Usach estamos convencidos que sí. Por eso, junto al Gobierno de Santiago, te invitamos a sintonizar Voces Visibles, un espacio donde activistas e integrantes de la comunidad LGTBIQA+, nos entregan experiencias para convertirlas en el latido de un Santiago más diverso e inclusivo. Voces Visibles. No te pierdas cada miércoles y sábado a las 14 horas Voces Visibles, un programa de Visibles, iniciativa del Gobierno de Santiago, con el apoyo del Consejo Regional Metropolitano y ejecutado por la Dirección de Género, Equidad y Diversidad USACH. Voces Visibles. Radio USACH, nuevas voces visibles, nuevas formas de escucharnos. Hola, soy Daniela Valdés, periodista del Departamento de Extensión USACH y del sello Aula Records, y los dejo a todas y todos invitados a que sintonicen los lunes y los viernes a las 9 de la noche Atlas Musical de Chile, un espacio donde estamos revisando un disco chileno, ya sea de nuestra discoteca, de nuestro sello o recomendaciones que llegan al programa. Hemos estado con ensambles de cuerdas, solistas, grupos de cámara, nuestros elencos artísticos, entre otras composiciones de artistas nacionales. Sintonicen entonces lunes y viernes a las 21 horas aquí en Radio USACH. Les esperamos. Estamos de regreso en Línea 1. ¿Te perdiste algo? Encuentra tus programas favoritos en Spotify y YouTube. Radio Usach. Nuevas voces, nuevas formas de escucharnos. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Apaga la luz, Marilu. ¿Conoció esa canción, Daniela? No, a ver, me la canta entera, ándate al coro. Es muy antigua. Tan antigua que yo era niño cuando se cantaba. Mira. Y aquí, oiga, no cortaron la luz porque no hubo viento. Pero hay otros problemas que nadie entiende. Cómo se pueden equivocar tanto los expertos en sacar un cálculo. Y cómo las empresas tienen tanto tiempo necesario cuando es a favor para reconocerlo a que cuando es en contra. Porque ahí saltan de inmediato.
tan raro esto y por qué tanto horror? Bueno, de esto vamos a conversar con nuestro invitado de hoy, pues. Exacto, vamos a conversar de esto y la última arista, que es la controversia entre el gobierno y las generadoras eléctricas, que se desató luego que el viceministro de Economía y Energía, Álvaro García, afirmara que se había alcanzado un acuerdo para que las empresas devolvieran al menos 2.000 pesos mensuales por el costo adicional en las tarifas eléctricas, generado, como tú decías, por este error de cálculo realizado por la Comisión Nacional de Energía. Y el gremio dijo que no ha existido ningún acuerdo con el gobierno. La decisión de poner a disposición los montos definidos por la Comisión Nacional de Energía fue autónoma y proactiva, sin mediación política. De esto y más vamos a conversar con Héctor Chávez, director del Centro de Investigación en Sistemas de Energía Sostenibles de la USACH. Héctor, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Línea 1. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, don Héctor, ¿cómo está usted? Muchas gracias por esta conversación. Bueno, ¿es acuerdo o, como dice la empresa, nosotros siempre estuvimos dispuestos a pagar? No sé por qué se dieron cuenta cuando lo pillaron, pero en fin. Claro, es como un juego de palabras en el fondo. Para no reconocerle al gobierno ningún mérito o porque efectivamente ellos no sabían, les llegó la luz y decidieron rectificar de inmediato. La firme. Bueno, es que son dos cuestiones diferentes. Primero está el hecho de que había habido un error que les favorecía, ¿cierto? Y está ahí el manto de duda bien fuerte sobre el hecho de que había un error en favor de ellos y nadie se dio cuenta del lado, ¿cierto?, de las empresas. Esa cuestión es una y está ahí y es diferente de esta otra. Que bueno, habiendo tenido el error en la mesa, ¿no? Y todo lo que ustedes han conocido, me imagino, profusamente estos días, ese error se trató de corregir de alguna forma, los montos ya se conocen, o sea, no hay nadie aquí que se pueda hacer como el leso o en el fondo no hay nadie aquí que se pueda o que entre en alguna negociación esto. Yo también soy de esa opinión de que aquí hay unos montos, están definidos, la forma administrativa en que tienen que esos montos devolverse es lo que se tiene que discutir y me imagino que a eso le llamarán el acuerdo. Pero en el fondo, Héctor, para ser preciso, ¿de verdad las empresas no se dan cuenta cómo se calculan las cosas y hacen acto de fe? Si esto hubiese sido en contra de ellos, tampoco se habrían dado cuenta para hablar de la buena fe. Bueno, es el manto de duda que tenemos hoy día todos, ¿no? En el fondo, eso es difícil de creer, ¿no? De que la gente que está profusamente ahí revisando esos cálculos no los haya detectado. Ahora, dentro de no sé, ¿cómo decirlo? Dentro de todo lo que pasa en este universo, puede ser efectivamente posible que no se hayan dado cuenta. Ahora, eso también deja de manifiesto que la capacidad técnica que tienen de analizar estas cosas es limitada y tampoco es bueno eso. O sea, en realidad cualquiera de las cosas que uno piense de esto no es buena y la más mala es precisamente que se hicieron los Larrys, como mencionaron, y que en el fondo pensaron que iban a pasar de alguna forma efectivamente. Héctor, así es que nada bueno se puede concluir de esto, en verdad. Por lo mismo, y aludiendo al manto de duda que tú mencionabas recién, y que no es infalible un equipo técnico, por muy experto que sea en el área, esta devolución de 2.000 pesos mensuales por 6 meses a partir de enero de 2026, ¿es la cifra, está comprobada que es la cifra correcta? Yo como usuaria de la electricidad, donde vi un alza enorme en mi consumo, no en mi megahertz, o sea, en mi consumo mismo, sino en el valor del mismo, me pregunto, y supongo que también aquí interpelo a otros auditores, 2.000 pesos no me hace mella, aunque sean 6 meses, y si será el costo total, porque se habla de 250 millones de dólares, que es más o menos lo que corresponde a las devoluciones de las generadoras y de la transmisora, en este caso Transelec, ¿no es así? Sí, y bueno, el problema del sistema que tenemos es que es tremendamente complejo. Ahora, va a depender el cobro de varias cosas. Por ejemplo, hay ciertos lugares de Chile que tienen ciertos generadores que les proporcionan energía bajo ciertos contratos en ciertos tiempos. Todas esas cuestiones se mezclan para definir cuánta plata en el fondo esos lugares tienen que devolverle al sistema, si uno lo calculara así de manera precisa. No todos los lugares van a devolver la misma cantidad o tienen, perdón, que devolver la misma cantidad. Sí. Por ejemplo, no sé, aquí en Santiago durante ese periodo estaba la empresa X.
Y la empresa X tuvo que licitar con el gobierno, es así como funciona, una cierta cantidad de energía con un cierto precio. Y ese precio no tiene por qué ser igual al que tenían por ejemplo, las personas que están en Coquimbo o las personas que están en Magallanes. ¿Y los de Maule? Entonces, o los del Maule. Entonces, darle un valor específico, que es lo que uno por sentido común piensa que debería ser, no es correcto. Porque ¿qué pasa? Lo que acabo de decir, hay una serie de factores. Entonces, durante el periodo en que no se cobró el alza de las tarifas, el congelamiento que le llamamos, que se descongeló ahora a propósito de esto hace unos años. En ese periodo la gente dejó, ¿cierto?, de pagar ese reajuste, y ese reajuste va a depender de dónde uno esté, porque así se calcula y es así de complicado, y ese es un defecto, que sea tan complicado. Siempre ha sido un defecto. Sí. Porque así es difícil de explicarlo, y usualmente la gente que toma decisiones tiene conocimientos de gran amplitud y no está, ¿cierto?, en los detalles y en los planilleos, ¿cierto?, que usualmente lo ven los funcionarios, ¿no? Entonces, no es correcto decir que es un monto específico. Ahora, puede ser que la gente quiera, para efectos comunicacionales, ¿cierto?, decir que es un valor, y eso también es de repente un problema. Por ejemplo, el otro día hablaba con alguien de Magallanes, que estaban súper complicados porque ellos hacían un cálculo, pero súper sencillo. Decían, aquí en Magallanes se debe una cierta cantidad de plata. Entonces uno saca las cuentas de la electricidad y ve más o menos este valor que dijo el viceministro, ¿cierto? Y dicen, oye, pucha, lo que aquí se debe, se debería pagar en un mes de lo que él dice que se paga en 6 meses. ¿Cómo me explican eso? Me decía el colega de ustedes de Magallanes. Y uno le dice, bueno, es que esta cuestión es así, acá ustedes por el hecho de que tienen un subsidio al gas, la electricidad de ustedes es más barata, pero en el fondo se meten en la bolsa de todo Chile, con un precio fijo. Entonces dicen con toda naturalidad, oye, ¿y por qué yo tengo que pagar o subsidiar la otra región? Claro. Y ahí empieza la problemática. Si aquí lo que ha ocurrido, si me permiten mencionarlo, es que ha habido un problema que se ha acarreado desde hace mucho tiempo, y es que la manera, si bien costo efectiva y correcta desde el punto de vista académico, en que se definen estas cosas es súper compleja y llega a estas complicaciones de poder explicar bien qué pasa, lamentablemente. Ahora, es bien enredado en realidad el error, porque por otro lado se dice que a la gente en realidad, a la mayoría no se les ha aplicado el alza, que la diferencia de plata que habría, entonces, ¿cómo se la devuelven si nunca le aplicaron el alza? ¿A quién no le aplicaron el alza? No, porque ellos dicen que la gente no ha pagado esto, pero las empresas tienen la plata. ¿Cómo se produjo ese enredo? Que lo pudieras Claro. explicar. Ahí hubo también en el como la primera solución que se generó desde el ministerio para resolver esto, que no era un aporte directo de las personas, sino que era como con instrumentos financieros. En el fondo era pagarés, papeles, cosas de ese estilo. Y esos pagarés y cosas de ese estilo son papeles, en el fondo, que están en el banco y que en el fondo no han sido de alguna forma liquidados para representar un monto de plata en efectivo. Entonces eso es lo que alega. Hay un estudio por ahí de la consultora Valgesta que dio harta vuelta, hartos días, pero en el fondo tiene que ver con eso. Ahora, uno como usuario, ¿cierto? Claro, eso queda para los expertos, y fue una decisión o una mala decisión. ¿Cómo explicar qué son estos papeles? Es todo enredado. Porque esos papeles, Hay que perdón. conocer, ¿cierto? Claro, esos cuánta papeles plata es la que estaban debiendo. Claro, pero dicen, las empresas tienen la plata, pero no la han cobrado a las personas. Entonces, ¿a quién le deben? ¿De quién es esa plata que está dando vuelta? O sea, el error de cálculo existe. Sí. Ahora, si ese dinero permanece, por ejemplo, en un instrumento financiero, en papeles, le vamos a llamar papeles, Sí, okay, para no enredar, o está físicamente cobrado o no, las personas sí efectivamente recibieron un cobro mayor al que correspondía. Exacto, sí. Ya, okay. Entonces, esa responsabilidad ya no es del usuario. No, por supuesto. Es una cuestión quizás, se enredó más la cuestión. Siento yo que hemos estado entrando en un espiral como
leguleyo, ¿cierto? Y cuando la cuestión es súper clara, hubo un error, hubo una diferencia de cobro, porque los papeles existiendo o no existiendo, si el cálculo hubiese sido correcto de un principio, la tarifa hubiese sido menor. Eso es todo con lo que tenemos que quedarnos. Exacto. Estamos conversando esta mañana acá en Línea 1 con Héctor Chávez, director del Centro de Investigación en Sistemas de Energía Sostenible USACH. Quiero preguntarte también por el trabajo que en general realiza la Comisión Nacional de Energía, no solo por este error, además que sabemos que esto también procede de por lo menos 3 gobiernos, se mantuvo, o sea, son muchas personas las que no verificaron, no se dieron cuenta, y sobre todo la importancia de la labor de la Comisión Nacional de Energía en relación a nuestro sistema, que es bastante complejo, como tú también adelantabas. Porque además está todo el tema de la auditoría y tengo entendido que el gobierno también está trabajando en conformar un grupo plural para que analice justamente el sistema regulatorio eléctrico y hacer sugerencias para que se perfeccione. Pero me gustaría hablar ahora de la misma comisión. A veces uno se queda con el nombre, con el titular por este error, pero uno no sabe bien cuál es el trabajo. Claro, la Comisión Nacional de Energía, y esto no es solo en Chile, tiene varios homólogos en otros lugares del mundo, es un organismo técnico que se trata, ¿cierto?, de mantener independiente del poder político del momento, que es el Ministerio de Energía. El Ministerio de Energía tiene un ministro, ¿cierto?, y ese ministro es una persona que es de confianza de la persona que es presidente en ese minuto. Entonces, a diferencia de eso, la Comisión Nacional de Energía es un órgano que se trata, como he dicho, de mantener ajeno a eso. Y todos los funcionarios son contratados según el sistema de alta dirección pública, que se definió para ese efecto. Es como un órgano técnico. Se trata de ve materias técnicas, ¿cierto? Y en particular las técnicas que son regulatorias respecto de tarifas y respecto de el funcionamiento administrativo del sistema eléctrico. Ese es como la Comisión Nacional de Energía. Se ve todo lo que baja de las leyes. Usualmente el Ministerio ve las leyes, las cosas más grandes, y ya cuando las leyes existen y tienen reglamentos, usualmente es la Comisión Nacional de Energía quien trabaja esos reglamentos que ya tienen una bajada más técnica, que ya tienen que ver con toda esta complejidad que hemos estado hablando, y que precisamente la Comisión Nacional de Energía es la que tiene que velar porque funcione. En el fondo ese es como el rol. Ahora, no tiene que ser política, ¿no? Es que te lo pregunto porque las generadoras decían que la decisión justamente de este acuerdo con el gobierno de las formas de pago, la devolución de los cobros, en este caso en puntual, fue definido por la Comisión Nacional de Energía, y dice fue autónoma y proactiva, sin mediación política, pero lo dicen como una crítica. Lo que salió ahí, que fue el estudio preliminar, y donde se indicó el error, y donde se indicó que el error se iba a corregir de forma con el mecanismo que hay, que se llama el mecanismo de diferencia, que en el fondo si hay un problema o un error que son susceptibles estas cosas de ocurrir, no es la idea que ocurran como este tan escandaloso, bueno, se arregla en el próximo periodo tarifario y de alguna forma se rectifica. Entonces, eso es súper técnico. Claro, el error también fue técnico. Exacto. Me quería quedar solamente con esta, como comillas, o aclaración, desmentido, queja, si tú quieres, del gremio de las generadoras que dicen que no hubo mediación política respecto a la decisión de cómo se van a devolver las platas, ¿no? Los cobros de las cuentas eléctricas. Y dice que el gremio dijo que la CNE fue autónoma y proactiva sin mediación política. Ahí me quería detener. Esa mediación política le corresponde en este caso al viceministro y a sus asesores. Y eso es obviamente un trabajo político. Y eso supuestamente pasó, claro, por eso uno no entiende esta polémica. Se siguen tirando la pelota, uno no entiende. O sea, la comisión es un órgano técnico y evidentemente que en estas situaciones políticas tendrá que tomar las instrucciones que le da su ministerio. Sí. No hay, hay mucho que... Don Héctor, a mí me llama la atención los reiterados errores en el sistema tarifario. Eso está pasando porque la ley es mala, porque los técnicos no son tan buenos, porque ha habido mala fe. Todas las anteriores. Porque tú te puedes equivocar y si a lo mejor hubo un error inexperto.
no tiene calificación. Bueno, hay que resolver eso. O si me dicen que hay corrupción, también es mayor razón. En cualquier caso, son muchos errores seguidos. ¿Qué es lo que está explicando esta falla? Porque es en generación y en transmisión. En distribución. Claro, este es un tema ya más profundo y que ha tenido discusiones diversas ya en ámbitos más académicos. Pero en verdad, mi postura respecto de esto es que el sistema es muy complejo, habiendo otros menos complejos. O sea, el sistema es tal que la Comisión Nacional de Energía tiene que decidir de manera técnica cuánto es lo que la energía debiera valer, ¿cierto?, en la boleta, para hacerlo claro. Entonces ahí tiene que definir monopolios naturales, tiene que definir, me refiero a monopolios naturales, que tiene que definir el precio de cuánto vale un servicio de manera no arbitraria, pero con estudios. Y, por ejemplo, en ese estudio en el pasado participaba un estudio de la misma empresa, que se hacía como un promedio entre los estudios de ellos y de la empresa, como para mantener algún tipo de transparencia en la decisión. Se genera una licitación, en este caso, en la energía de largo plazo, que en el fondo uno dice, bueno, la energía vale hoy día 20, pero resulta que hace 10 años la licitaron en 100, entonces ahora yo pago 100 y no 20. ¿Cómo yo entiendo eso? Es una de las cosas que hablaba, por ejemplo, la gente, y que hemos hablado nosotros también en veces anteriores, de por qué la energía no es barata si el ministro Pacheco dijo que iba a hacerla. Eso, te quería preguntar esa pregunta así de un niño, básica, que es el meollo de este asunto. Porque en toda esta discusión que se dio el día de ayer entre el viceministro y algunos políticos, y sobre todo desde el Congreso, el ministro García dijo que hubo políticos que inflaron el escándalo eléctrico, pero el gran meollo acá, junto con el error, que es grave, por supuesto, es por qué es tan cara la electricidad en nuestro país. Es sumamente cara. Y como decía Alejandro Guillén en su editorial, habiendo tantas posibilidades de contar con energías limpias, tantas, y mucho más que otros países. Sí, ahí hay un tema también que tiene blanco y negro. La energía en Chile es más cara en promedio que la región, eso es cierto. Sí, en Latinoamérica. Pero la región en promedio tiene el servicio bien subsidiado. Pues si uno va a Argentina, por ejemplo, hay lugares de Argentina que ni siquiera pagan si es que el consumo que uno tiene es más bajo que un cierto nivel, por ejemplo. En el Perú hay un subsidio al gas y con el gas se hace electricidad. Por lo tanto, esa electricidad viene con un subsidio. Indirecto. En Bolivia también es así. Sí. En Chile no hay subsidio de ninguna naturaleza. Nosotros pagamos el precio que la energía tiene en efecto, y en verdad si uno comparara eso, si uno comparara el precio real de la energía, o sea, cuánto le cuesta la energía más el subsidio en otros lugares, quizás no estaríamos tan mal, pero evidentemente que la percepción de uno es lo que paga, ¿no? ¿Cierto? O sea, esto es porque somos capitalistas y neoliberalistas. Y en ese sentido, ¿te parece correcta la, digamos, propuesta que hace la candidata del oficialismo con este subsidio, o proponer rebajar 20% en las boletas de luz con un consumo como estándar que sirva, que es vital, dice ella, ¿no? No sé, por el refrigerador, qué sé yo, la electricidad básica, hasta cierta, digamos, cantidad de consumo. ¿Te parece que eso sería factible en nuestro país, dado como es el sistema? O sea, como es el sistema ahora, habría que hacer una reforma bien fundamental, bien grande. Un subsidio es una cuestión bien fuerte, que tiene un impacto bien significativo como en el mercado de la energía eléctrica. Ahora, probablemente si nosotros pensamos en alguien que pudiera hacer esto de una manera elegante y de una forma en que no afecte lo que acabo de decir, cosa que yo creo que se puede hacer, es probable que funcione, yo creo. Ahora, la evidencia internacional con respecto a esto es que los subsidios en la electricidad no traen nada bueno. En todos los lugares donde se ha aplicado, lo que ha traído, estoy solamente hablando de la evidencia, no juzgando que efectivamente alguien lo pudiera hacer, pero hasta ahora no ha sido muy bien recibido, y usualmente el subsidio ¿en qué queda? En que las personas o pierden como el valor de la energía, de que la energía tiene un costo, y eso los hace no cuidar la infraestructura o
no sé, oye, se cortó la luz, ya que tanto si no la pago. Y se empiezan a dar estas lógicas que en otros sistemas eléctricos han llevado a cuestiones como esta, Eso es como la porque en que pasa en otros Latinoamérica. países, de que Claro. es la evidencia, pero yo Ya. creo que se debe poder si uno lo piensa bien. Ahora, sí hay un cambio fundamental que no es tan radical y que sí puede llegar a mejorar las tarifas. Porque nuestro sistema es como que el Estado es un garante de todos nosotros y negocia con las empresas o no negocia, hace una licitación con las empresas grandes y las empresas grandes postulan esa licitación y el problema que tenemos ahora es que esas licitaciones son de largo plazo, por lo tanto el precio que se define ahí puede ser caro, puede ser barato, y más encima está indexado, que es lo que nosotros sufrimos con las alzas constantes de tarifas, a los diversos factores que definen ese precio, que son el IPC en Chile, en Estados Unidos, el precio de los hidrocarburos, etcétera. A ver, Héctor, explícame bien ese tema, porque el Estado interviene, se supone, en protección de los clientes no regulados. O sea, perdón, de los clientes regulados, Sí, que somos los consumidores exacto. comunes y corrientes. Pero los clientes no regulados son las empresas que van al mercado a comprar a precio de mercado la electricidad. Se supone que es para proteger en el fondo al pequeño consumidor, que no se puede estar cambiando de empresa por razones obvias, por las instalaciones, qué sé yo. Pero en los hechos, mientras las empresas ven bajar el precio, como dijo el ministro Pacheco, los usuarios regulados no lo estamos recibiendo a las bajas y ya ha pasado muchos años ya, porque uno podría entenderlo 1 año, 2, pero mire cómo pasa el tiempo y no llega la rebaja al usuario común y corriente, al protegido. Justamente, ese es el punto al que quería llegar. Porque ¿qué pasa? Que los grandes usuarios pueden negociar con contratos y esos contratos son bilaterales. En el fondo, viene alguien, a mí me ofrece energía y yo veo si me conviene o no y le compro. Pero puedo ir a varios otros oferentes de energía. Y eso, evidentemente, genera un mercado. Y este mercado perfectamente se puede trasladar a los usuarios. ¿Cómo pasa esto? No es que los usuarios van a tener que negociar con empresas con contratos gigantes, porque estas cosas son súper complicadas, estos contratos y todo eso son igual de complicados que las tarifas. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, no sé, Radio Usach Energía ofrece energía y Radio Usach sí tiene 1 o 2 expertos en esta materia y van esos expertos a negociar una bolsa de energía bien grande y después yo voy a un cliente y le digo, mira, yo te vendo energía a este precio. Y tú ves si te conviene. Y yo te puedo decir, mira, es que Radio Usach somos todos simpáticos, tenemos, eso es verdad. la plata nuestra se va, no sé, pues, a fundaciones para pobreza energética. Fundación Oye, Mi ¿te Casa. interesa? Por ejemplo. Y eso es lo que pasa en otros países. Uno tiene la opción de elegir su proveedor de energía, no el que llega con los cables, porque ese es uno solo en todos lados del mundo, uno solo. Es una compañía que maneja los cables y esa compañía se le paga por hacer ese servicio. Pero así como en las compañías de teléfono nosotros tenemos varias de donde elegir, también se puede hacer lo mismo con la electricidad. La cosa que no es fácil de hacer es que para que nosotros podamos hacer esto, y esta es una ley que está en el Congreso durmiendo hace por lo menos 10 años, la traba que tiene es que las empresas grandes ya tienen sus contratos firmados con el Estado. Y obviamente que para que un contrato entre dos partes en un Estado de Derecho se rompa, las dos partes tienen que estar de acuerdo. Entonces, y no les eso ha conviene sido... renovar el contrato y poner el precio de la energía que nos venden a precio de mercado. Es probable que no. Es probable que no. Claro. Entonces, eso... Ahora, no hay que ser demoníaco con esto. El hecho de que hubiesen estos contratos, que fue como la gran apuesta de Pacheco, diría yo, cortoplacista en ese sentido, fue que el hecho de que estos contratos fueran de largo plazo y le permitieran a estos grandes inversionistas tener ese contrato fijo, esta gente puede ir al banco y decir, mira, yo tengo un contrato, me van a pagar tanto por esta energía, pásame plata para construir infraestructura. Y de ese fenómeno se originó el boom de energía solar en el norte de Chile, también hay que decirlo. Capaz que si hubiésemos sido siempre de la forma que anteriormente la había mencionado, no hubiésemos tenido el desarrollo solar que tenemos ahora. Entonces hay varias piezas ahí dando vueltas. Lo que sí es cierto es que en otros países con los cuales nosotros usualmente nos comparamos, estos sistemas, los sistemas de distribución funcionan bajo esta lógica de retailers, donde así como yo me puedo cambiar de cable,
de Netflix, no sé, Claro. ya casi no hay cable, pero me puedo cambiar de compañía de televisión, me puedo cambiar de compañía de teléfono, me puedo cambiar de otras cosas, también lo puedo hacer en la electricidad. Y el modelo es que estas empresas, ¿cierto?, que no necesariamente tienen que ser tan grandes, negocian con las generadoras estos contratos de energía de manera directa y después como que traducen esa complejidad al usuario. Y el usuario que ve, oye, yo veo que Radio Usach Energía me cobra, no sé, 100 pesos el kilowatt hora, después hay otra acá que me cobra más caro en el día y en la noche para que yo cargue el auto, porque a lo mejor esa compañía contrató energía en la Claro, se noche que es más entiende. barata. Ahí hay un fenómeno de mercado a nivel de distribución que se da en otros países y que nosotros lamentablemente no hemos podido llegar a eso, aunque las voluntades al menos han estado en el Congreso, pero hemos llegado a esta situación en que están estos contratos ya firmados por montones de años hasta el 2030 y fracción, y en verdad tendríamos que esperar a ese momento o podríamos, en la ocasión de la presión social, como todo contrato bilateral entre dos partes, valga la redundancia, se puede negociar si es que las dos partes así lo quieren. Bueno, queda pendiente ese tema para los políticos. Héctor, queremos agradecerte la disposición de aclararnos estos temas tan complejos, ¿no? A propósito de Apaga la Luz Marilú. Exactamente. Héctor Chávez, director del Centro de Investigación en Sistemas de Energía Sostenible, USACH. Un agrado conversar contigo. Que tengas linda jornada. Igualmente, buen día. Buenos días. Gracias. Y nosotros nos despedimos, Alejandro Guillé, haciendo la invitación para mañana jueves a partir de las 7:30. ¿Dónde? Radio Usach. 94.5. Muy bien, contratado. De Santiago. Ya viene Enlace USACH. Chao. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1.